Bienvenidos a todos a un tema más de esta serie Apocalipsis capítulo 13. Dijimos que era fuera de serie, pero visto el interés y el nivel al que se ha estado haciendo el estudio, se convirtió en una serie. Hemos estado estudiando el tema de la ley dominical, la marca de la bestia, como también está indicado en la Biblia. En todo caso, sean cordialmente bienvenidos. Entonces, para aquellos que no hablan español, hemos puesto un sistema de traducción automático en francés, pero bueno, a veces no es tan exacto, así que les rogamos que nos disculpen por cualquier imprecisión en la traducción automática. Antes de empezar a leer los textos que preparé para ustedes hoy, quisiera invitarles a que hagamos un repaso de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos analizando los eventos finales y un aspecto particular que nos concierne a nosotros directamente, específicamente el tiempo de angustia. Se habla del tiempo de angustia en el momento en que se dé la ley dominical, del punto de partida de la ley dominical en adelante hasta el decreto de muerte, se determina el pequeño tiempo de angustia. Es pequeño no en duración, sino en intensidad. Y del momento en que sale el decreto de muerte hasta la segunda venida de Cristo, se llama el gran tiempo de angustia. Son dos periodos de angustia de los que hablamos la semana pasada. Explicamos que en el tiempo de angustia Dios no permitirá que sus hijos mueran, que sean asesinados por aquellos que odian su ley. Estudiamos también de que la prueba va a ser no solamente a través del temor de la persecución, sino que también va a ser un asunto espiritual. La pregunta de ¿soy digno de ir al cielo? Es que todos mis pecados han sido perdonados. Habíamos explicado en temas anteriores de que cuando Jesús se levanta en el templo, en el cielo, todos los pecados son quitados y nuestra mente es borrada. Sabemos que somos indignos, tenemos un profundo sentimiento de indignidad, pero no podemos recordar esos pecados. Entonces va a haber mucha inquietud, mucha angustia, y como Jacob, que se agarró del ángel, vamos a estar allí en oración, ejerciendo lo más profundo de nuestra fe, pidiéndole a Dios que confirme nuestra salvación. Sabemos que cuando Jesús regrese, Él nos dará un nombre nuevo, como lo hizo con Jacob. Eso vamos a estudiar también hoy. Y yo quisiera que entráramos en el tema. Durante muchos años se ha hablado de que el pueblo de Dios tiene que salir de las ciudades. Esto es una de las tantas aberraciones del adventismo. Y usted mira, pero ¿qué está diciendo Oscar? Es que no hay que salir de la ciudad. No, sí hay que salir de la ciudad. Ahora, el asunto es de que el tema de salir de las ciudades en el adventismo se ha convertido en todo un objetivo teológico, cuando es solamente un elemento más en el mensaje que Dios da a su pueblo. ¿Es importante salir de las ciudades? Sí, es importante. Yo les confirmo que es importante, por muchas razones. Entre esas razones está la cuestión de la autonomía, está la cuestión del estilo de vida, la calidad de vida, en cuanto al punto, desde el punto de vista espiritual, también la calidad de vida desde el punto de vista de la salud, también es mejor fuera de las ciudades. Hay otro aspecto que es muy interesante, muy importante, la educación de los jóvenes. No es lo mismo los jóvenes que son educados en la ciudad, que están siendo atraídos hacia todas las tentaciones del mundo porque están en contacto con otros jóvenes que no tienen el mismo sistema de educación que los jóvenes que son educados en el campo, en una vida rural, pueden desarrollar mucha más fortaleza de carácter. Ahora, esto no quiere decir de que las personas que viven en la ciudad están desesperadas y perdidas
Dios no nos salva a condición que salgamos de la ciudad, contrariamente a lo que se ha querido decir y enseñar por muchas personas. El salir de la ciudad al campo es un paso muy importante, pero no es una condición para la salvación, que quede claro. Segundo punto es de que muchas personas salen físicamente de la ciudad y van físicamente al campo, pero su corazón sigue en la ciudad. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de un punto de vista psicológico y un punto de vista simbólico. Salir físicamente al campo es muy fácil. De paso, cuando nosotros vamos de paseo, en vacaciones, podemos estar en el campo y estamos físicamente en el campo. Ahora, si hacemos el asunto un poco más extenso, nos podríamos tal vez alquilar una casa o comprar una casa y vivir en el campo. Ya, eso está hecho, es muy fácil. Pero el asunto más difícil es salir mentalmente de la ciudad e ir al campo. ¿Qué significa salir de la ciudad e ir al campo? Significa aprender a depender de una manera total de Dios. Yo quiero que este punto quede muy claro porque es el punto en el que muchos adventistas del séptimo día se están equivocando hoy. Hay muchas personas que salieron físicamente de la ciudad al campo, pero llevaron la mentalidad de la ciudad en la cual dependían de un sistema financiero y están desesperados porque no aprendieron a confiar en Dios para las necesidades de día a día, sino que dependen del sistema financiero de la ciudad. Ahora, yo no quiero con esto juzgar a nadie, pero yo quiero invitarlos a que si van al campo, que lo hagan de una manera, vamos a decirlo así, más eficaz, conforme a lo que Dios desea que nosotros hagamos. Ahora, hay muchas personas que van a estar en las ciudades, muchos hijos de Dios que van a estar en las ciudades cuando Jesús venga. Y esto fue descrito en varios libros. Tenemos el libro Primeros Escritos, hay varias páginas que hablan, varios textos que hablan de esto en Primeros Escritos, solamente cité algunos. Y en el libro El conflicto de los siglos también se habla de esto. Yo quisiera empezar por leer el primer texto. En el tiempo de angustia, huimos de todas las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Okay. ¿Cuándo huyen ellos de las ciudades y pueblos? ¿En qué momento? ¿En el pequeño o en el gran tiempo de angustia? Ahora, pregunta. ¿Es que en el pequeño los malvados, en el pequeño tiempo de angustia, los malvados van a tratar de matar a los santos? En el gran tiempo de angustia. Exactamente, es en el gran tiempo de angustia. Entonces, este texto me habla, mire, que ellos entraban a cuchillo en las casas de los santos, en el tiempo de angustia. Y nosotros entendemos que este tiempo de angustia es el gran tiempo. ¿Por qué? Porque esto es el decreto de muerte. A ver, ¿sí queda clara la idea o no? ¿O está todavía muy... Para mí sí, para mí sí. Es que alguien tiene dudas en cuanto a esto. Ahora, según las profecías, está muy bien. Entonces, Isabel me dice, ¿por qué no en el pequeño tiempo de angustia? Ahora, según las profecías, el decreto de muerte se da en el gran tiempo de angustia, no en el pequeño. Ahora, yo no digo que en el pequeño tiempo de angustia no vayan a haber persecuciones por aquí o por allá, pero no va a ser un asunto generalizado. En todo caso, no es el centro de la profecía. La profecía prevé que va a haber un decreto de muerte en el gran tiempo de angustia. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos, pero las espadas levantadas contra ellos, contra el pueblo de Dios, ¿qué pasó con esas espadas? Se quebraron
y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. ¿Qué dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1? Y en aquel tiempo el pueblo de Dios será libertado. Una vez más, aquí vemos que este texto me habla, este pasaje me habla del gran tiempo de angustia. Vamos a leer lo que dice el libro El conflicto de los siglos en la página 689. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarle la vida antes del tiempo fijado. Ellos van a matar o van a tratar de matar. Van a tratar, es decir, que no lo van a lograr. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno a cada fiel. ¿Ven? Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. ¿Ven? Dios no va a permitir que su pueblo perezca. Hay del nuevamente estoy hablando para ese tiempo, que ya vio la visión. Ella está viendo los eventos de el segundo tiempo de angustia, es decir, el gran tiempo de angustia, y ella la está viendo con los ojos proféticos y describe la visión. Es una confirmación más. Nosotros ya vimos la semana pasada los textos bíblicos que nos confirman de que en el gran tiempo de angustia el pueblo de Dios no será abandonado y no perecerá. Y aquí acabamos de ver los textos del espíritu de profecía que confirman lo que acabo de decir. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar. Ahora, aquí vamos a entrar en un ejercicio que es un ejercicio de aplicación por parábolas, que es lo que hemos estudiado, lo que estuvimos estudiando durante varios meses, la metodología de aplicación por parábolas, y vemos, vamos a ver aquí cómo Elena G. de White utiliza esta metodología para explicarnos lo que va a pasar en el tiempo de angustia. Leamos. Jacob y Esaú representan dos clases. El primero, a los justos. Es interesante esto porque el primero, ¿quién es? No. Jacob. Jacob. ¿Estamos? Y el segundo, a los impíos. ¿Ok? Entonces, Jacob representa a los justos y Esaú representa ¿a quién? A los impíos. La angustia que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba con él, con sus 400 hombres, representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos, inmediatamente antes de la venida del Señor. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Cuando yo he dicho ya varias veces en este estudio que el gran tiempo de angustia es grande en intensidad, pero no en duración. Miren aquí un texto más que confirma lo que yo estoy diciendo. Se va a dar el decreto de muerte inmediatamente antes de la venida del Señor. Así que el tiempo va a ser muy corto. Y nosotros en esta serie vamos a estudiar una profecía que nos va a permitir saber cuánto tiempo va a durar eso. Hay una profecía de tiempo que es la última, pero que es una profecía que inicia con un evento que nosotros vamos a ver en ese momento y que nos va a dar mucha esperanza. Es importante conocer. Cuando los impíos se reúnan a su alrededor, se llenarán de angustia, pues al igual que Jacob no podrán ver salvación para sus vidas.
El ángel se puso delante del patriarca y éste se asió de aquél y luchó con él toda la noche. Así también los justos en su momento de prueba y angustia lucharán, ¿cómo? En oración con Dios, como Jacob luchó con el ángel. El patriarca en su angustia oró toda la noche para verse libre de la mano de Esaú. Los justos en su angustia mental clamarán a Dios día y noche para verse libres de las manos de los impíos que los rodearán. Jacob confesó su indignidad. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Los justos en su angustia se sentirán profundamente convencidos de su falta de méritos y con muchas lágrimas reconocerán su completa indignidad. Y al igual que Jacob, se aferrarán de las promesas de Dios por medio de Jesucristo, hechas precisamente para pecadores tan dependientes, tan desamparados y tan arrepentidos. ¿Qué piensan ustedes de este texto? Elena G. de White explica de una manera clara que el tiempo de angustia de Jacob está compuesto de dos elementos. El primer elemento es la persecución, el temor de la persecución. El segundo elemento es su sentimiento de indignidad. Pero ¿cuál es qué es lo que les ayuda a ellos a salir? Se aferran a las promesas de Dios. Yo quisiera ilustrar este asunto con un asunto de la vida cotidiana. A mí me pasó en un momento trabajar con alguien que nunca cumplía sus promesas. Y llegó un momento en que decidí ya no seguir trabajando con esta persona y me prometió muchas cosas, pero era demasiado tarde, yo ya no le creía. Muchas personas actúan con Dios como si Dios fuera un Dios que no cumple sus promesas. Yo he hecho la experiencia personal. La he hecho. Yo personalmente les puedo decirle que Dios nunca falla sus promesas. Dios siempre cumple lo que promete. Y para Dios es particularmente ofensivo que sus hijos duden de Él y lo consideren como un Dios mentiroso, que no cumple sus promesas. Lo único que puede ayudar verdaderamente al pueblo de Dios en el momento, en el gran tiempo de angustia, es que hayan desarrollado la capacidad de confiar en Dios y en sus promesas de una manera sólida, de una manera intrínseca, automático. Hay un problema, Dios me va a sacar. ¿Qué pasó con Job? Hablamos mucho de la experiencia de Job y explicamos que la experiencia de Job es la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero Job también dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha esta mi carne, mis ojos verán a mi Redentor. Es decir, que todos estos textos nos hablan de una necesidad urgente de desarrollar una confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Hoy, sábado 18 de junio del 2022, son las 11:29 de la mañana. Dios nos lanza esta pregunta. ¿Crees tú en mis promesas? ¿Tienes confianza en mí? Yo no les pido que ustedes respondan esto. Cada uno en su mente va a responder a esa pregunta. Y en función de la respuesta a esa pregunta, tendremos que hacer una reforma si es que queremos estar firmes cuando Él venga. No hay forma de ganar el cielo si tenemos temor. Si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, hay una lista de categorías de personas que no irán al cielo. Y en esa lista están los cobardes. La cobardía es la falta de confianza. Nosotros debemos ser valientes, pero no valientes de una manera presuntuosa, valientes por la fe. Como David.
Tú vienes a mí con espada, con escudo, con lanza, con jabalina, con una armadura enorme. Tú, Goliat, que eres un gigante enorme, que mides 5 veces mi estatura, que pesas 10 veces mi peso, que le arrancas la cabeza a un hombre con los dedos. Eres un gigante poderoso, todos tienen temor de ti. Tú vienes a mí con todo eso, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién ganó? Ganó David. ¿Por qué David? ¿Por qué es que David ganó ese combate? David confiaba en Dios. Muchas gracias, Isabel. David confiaba en Dios. David tenía confianza implícita, directa, automática, firme, inquebrantable en las promesas de Dios. Y David representa aquí al pueblo de Dios. Aquí tenemos otra imagen, Jacob y Esaú, en una prueba terrible. ¿Qué va a marcar la diferencia? Que nosotros nos preparemos hoy a tener fe en Dios. Nosotros hablamos mucho de profecía, de metodología, de historia, de fechas, de arqueología, de entender los tiempos proféticos, las gráficas proféticas, de estudiar temas en el espíritu de profecía. Y todo esto es importante, por favor, no vayan a entender que estoy diciendo que no es importante. Pero si todas estas cosas no nos llevan a tener confianza plena en Dios, no nos sirve de nada. Muchos de los hijos de Dios van a estar frente a una prueba terrible en ese momento y solo van a poder pasar esa prueba a través de la fe. Miren lo que dice el libro Historia de la Redención. Hay 2 pasajes muy interesantes. El patriarca se aferró firmemente del ángel en su aflicción y no lo dejó partir. Mientras le suplicaba, él le suplicaba ¿cómo? Con lágrimas. Este le recordó sus errores pasados y trató de librarse de él. ¿Quién hizo esto? El ángel. En una lucha espiritual. Para probarlo. Esto lo hizo para probarlo. ¿Con qué objetivo? Probarlo. Es una prueba. Es un análisis. Así también serán probados los justos. Así también significa que aquí hay una aplicación en parábolas. Aquí, así también serán probados los justos en el día de su angustia. ¿Cuál es el día de la angustia? Daniel, ¿cuánto? Daniel 12, 1. Gracias. Para que manifestasen la fortaleza, miren, de su fe. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Aquí lo dice, para manifestar la fortaleza de su fe, su perseverancia e inconmovible confianza en el poder de Dios para librarlos. Yo no creo que podamos leer o encontrar un texto más claro que este en cuanto a este tema. ¿Están todos de acuerdo? El asunto no es una prueba sobre el conocimiento profético. El conocimiento profético es una herramienta para llevarnos a una confianza inquebrantable en el poder de Dios para librarnos. Yo quisiera que ustedes me digan si ustedes habían visto esto de esta manera. Pero yo he encontrado muchas personas angustiadas, aterrorizadas por los mensajes proféticos. Ay, no, a mí del Apocalipsis no me hable. Ay, no me hable de esas cosas que van a venir tan horribles, que van a haber plagas. Que la gente se va a poner como loca y van a perseguir unos a otros. Que nos van a querer matar. Ay, qué horror. Claro, hay temor. Es normal. Y eso es debido a que no hemos desarrollado la confianza en Dios. Entonces, si el mensaje profético no nos lleva a confiar en Dios, estamos perdiendo el tiempo. Cambien de tema. Muchos adventistas han abandonado el mensaje profético porque les da miedo
porque dejaron de ver a Cristo en la profecía. Por eso la iglesia adventista, la institución adventista está como está. Por eso los dirigentes de la iglesia adventista están haciendo pactos con el Vaticano para evitar la persecución porque tienen miedo. Y tienen miedo porque no confían en Dios, no tienen fe. Es así de sencillo. Y si nosotros tenemos miedo, cuando estudiamos esos temas, pues estamos igualitos. No somos mejores que ellos. Es que la prueba es una prueba sobre la fe, sobre la perseverancia y una confianza inamovible, inconmovible en el poder de Dios para librarnos. Esa es la prueba. Ese es el tiempo de angustia de Jacob. Dios le había hecho una promesa a Jacob y Jacob la había escuchado, pero ahora el ángel quería probar si es que verdaderamente confiaba en él. ¿Cómo fue la prueba de Abraham cuando se le pidió que sacrificara a Isaac? Dios le había dicho, te voy a dar un hijo, un heredero, y tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahora Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Es que Abraham rechazó, ¿no? Abraham fue y lo hizo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una fe, una fortaleza en su fe, una fe fuerte, una perseverancia y una confianza inconmovible en el poder de Dios para librarlo en el momento de la prueba. ¿Qué le dijo Abraham a Isaac? Dios se proveerá de sacrificio. ¿Qué tenemos nosotros que tener en ese momento de la prueba? Tenemos que tener fe en Dios. Hoy en día, una gran mayoría de las personas tienen fe en el banco, tienen fe en el trabajo, tienen fe en los estudios, tienen fe en sus posesiones, en la finca. Sí, me voy al campo. Ah, es que tengo una finca y esa finca me va a dar para vivir y que se acabe el mundo y yo voy a tener ahí, voy a cultivar y voy a comer. ¿Dónde está su fe? Está en lo material. Lo que nos dice este tema es que tenemos que desarrollar una fe inconmovible, una confianza implícita en el poder de Dios. Jacob no quiso desistir. Jacob no soltó al ángel. Sabía que Dios era misericordioso y recurrió a su misericordia. Señaló su pasada tristeza por sus errores y su arrepentimiento. Insistió en que se lo librara de las manos de Saúl. ¿Ustedes ven? Aquí los dos temas están ligados unos con otros. Nosotros no podemos dejar de tener temor a la persecución si no tenemos confianza en Dios. Pero si tenemos confianza en Dios, encontramos alivio y paz en el momento de la persecución. Su oración importuna continuó toda la noche. No nos cansamos después de 5 minutos de orar. Al recordar sus errores pasados, casi se desesperó, pero sabía que tendría que recibir ayuda de Dios o si no, perecería. Se aferró fuertemente del ángel e insistió en su pedido con clamores fervientes y angustiosos hasta que prevaleció. ¿Ven ustedes ese punto? Es muy interesante. Jacob no abandonó su fe. Estos temas nos hablan de datos históricos, de líneas, de estudios, pero lo que tenemos que ver aquí, sobre todo, es la promesa de Dios. Cuando leemos Daniel 12:1, muchos leen el gran tiempo de angustia, como nunca ha habido jamás. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué escuché yo ese mensaje adventista? Ahora estoy con miedo. ¿Qué va a ser de mi vida en ese momento de angustia? Y se olvidan de leer la segunda parte del versículo. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo? Hay una promesa maravillosa. Va a haber sufrimiento, sí, van a ser tiempos difíciles, sí, pero Dios no nos va a desamparar.
y la recompensa va a ser grande inmediatamente después. Continúa la sierva del Señor diciendo, así ocurrirá con los justos cuando recuerden los acontecimientos de su vida pasada. Así ocurrirá con los justos. Aplicación de la parábola. Ellos van a recordar los acontecimientos de su vida pasada, sus esperanzas casi desaparecerán, pero cuando comprendan que es un caso de vida o muerte, clamarán fervorosamente a Dios y pedirán que tenga en cuenta su tristeza pasada por sus pecados y su humilde arrepentimiento. Es por eso que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados hoy. No es en ese momento, es demasiado tarde. Cuando Miguel se levante es demasiado tarde para hacer cualquier cosa. Las reformas en la vida tenemos que hacerlas hoy. Y entonces invocarán su promesa o forzará a alguien, mi fortaleza, haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo, dice Isaías 27:5. Ofrecerán entonces de día y de noche sus fervientes peticiones a Dios. Interesante. Esto va a durar, si yo digo que de día y de noche, significa que esto no va a ser cuestión de un ratico. Bueno, el tiempo de angustia va a ser corto, a lo mejor va a durar 2 horas. No. Deben decirle, eso va a durar días. Y ya lo vamos a ver en esta serie. Yo les invito a que queden conectados y los que están escuchando a través de YouTube, que sigan la serie porque nosotros vamos a explicar una profecía que nos va a decir cuánto tiempo va a durar esta prueba. Pero ese tiempo tenemos que estar día y noche aferrados a las peticiones de Dios. Sus fervientes peticiones a Dios. Dice, el Señor no habría oído la oración de Jacob, ni habría salvado misericordiosamente su vida si éste no se hubiera arrepentido antes del error que cometió al pretender obtener la bendición de Dios por medio de un fraude. La bendición le pertenecía a Jacob, sí, ya había una promesa. Él la quiso obtener por fraude, perdió legitimidad. Y ese fraude hizo que Jacob tuviera grande angustia. Los justos, como Jacob, manifestarán una fe sin claudicaciones y una ferviente determinación que no será avasallada. Serán conscientes de su indignidad, pero no tendrán pecados ocultos que confesar. Si los tuvieran y si no se hubieran arrepentido de ellos, cuando los recordaran justo en el momento cuando los tortura el temor y la angustia y una inmensa sensación de indignidad, se sentirían agobiados. La desesperación destruiría ¿qué? Su ardiente fe y no tendrían confianza para rogar a Dios con fervor por su liberación y dedicarían esos preciosos momentos a confesar pecados ocultos y a deplorar su condición desesperada. Y ese momento es muy, muy tarde. Ya no hay intercesor. El día de la salvación es hoy, dice la Biblia. No esperemos. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a tomar la determinación por Cristo, pero es que antes tengo que arreglar algunas cositas en mi vida. Yo personalmente, yo no les meto presión porque es que no sirve de nada. Pero la Biblia nos dice que esto es urgente. No hay tiempo que esperar. Hay muchas personas que dicen, no, sí, a mí sí me interesa, yo quiero consagrar mi vida a Dios y todo eso. Pero bueno, vamos a empezar dentro de unos mesecitos porque es que ahora tengo muy ocupado y tengo que hacer algunas cosas. Tengo que arreglar algunas cosas en mi vida. Yo no les digo nada, ¿qué puedo decir? Es un asunto entre Dios y cada uno. Pero la Biblia me dice que este tiempo es urgente, es tiempo precioso, no desperdiciemos. Cada instante es oro. Cada minuto de nuestra vida nos puede costar la salvación. El tiempo de angustia es cuando ahí dice que si estaremos preguntándonos si vamos a ser salvos o no. ¿Cierto? Exacto. Lo mismo que le pasó a Jacob.
no, Sí, Jacob. sí, a Jacob, cuando, bueno, como tú dijiste, cuando venía de camino, cuando venía de camino donde hacia su hermano, decía, estaba desesperado de ver qué pasaba, y por eso él organizó el campo, o sea, su familia, los hombres y todo, se organizó para que pueda, si de pronto le atacaban, sabía que iba a pasar. Exacto. Lo mismo va a pasar en el tiempo de angustia. Para algunas personas, Jacob tiene una falta de fe cuando divide el grupo en dos campamentos. Yo no lo veo de esa manera, porque Jacob no era pretencioso. Él no se creía él no pretendía que Dios iba a perdonar simplemente porque él lo pedía o porque tenía el derecho del primogénito. Jacob era bien consciente de la indignidad. Jacob era bien consciente de que él no merecía la bendición de Dios. Jacob era bien consciente de que él no merecía la salvación. Pero también era consciente de su necesidad de Dios. También era consciente de la misericordia de Dios. También era consciente del amor de Dios. Y por eso Jacob separa el campamento en dos y dice, bueno, si mi fe no triunfa en esto, pues si le atacan a uno, los otros huyan, por lo menos va a quedar algo. ¿Sí ven el punto? Jacob no estaba seguro de su fe, él estaba seguro de Dios, pero no estaba seguro de su experiencia de fe. Él necesitaba esta prueba para revelarle a él mismo que había desarrollado la fe que se necesitaba para recibir la misión que Dios le iba a confiar. De la misma manera, el pueblo de Dios necesita esta prueba para revelarle a ellos mismos si su fe es o no suficiente para hacerlos dignos de las bendiciones del cielo. Es la misma cosa. No sé si esto... ¿sí? ¿Es que alguien más tiene una pregunta? Yo quería preguntarle que Jacob, pero Jacob fue inspirado, lo que él hizo fue por la madre, porque ella fue la que lo incitó a él a que hiciera todas esas cosas. A ver, sí. En parte sí, en parte no. Yo les voy a decir por qué. El nombre Jacob, desde el momento en que él nació, vemos que él trata como de usurpar el lugar de Saúl. Y Jacob le ponen un nombre que significa usurpador. Hay un verbo en hebreo que se llama el verbo laakov. Y ese verbo implica el pasar adelante del otro, hacer trampa, hacer fraude. Jacob tenía ese carácter. Cuando Esaú viene en una fatiga extrema y le pide alimento, él no le da a su hermano alimento. Le vende el alimento. Y a un precio extremadamente elevado. Entonces él piensa, Jacob es el tipo de personas que piensan que para ganar la vida eterna tienen que hacerlo por ellos mismos. Realmente la mayoría de las religiones del mundo de hoy piensan de esta manera. Pero Jacob tiene un proceso de transformación en el cual él entiende que no es por él mismo, sino que tiene que confiar en Dios. Si Jacob hubiera confiado en Dios cuando él era joven, él no hubiera engañado a Esaú. Esaú llega del campo y le dice, dame ese guiso rojo de lentejas que tienes. Y claro, hermano, porque Dios es amor y yo comparto contigo lo que tengo y porque Dios comparte todo conmigo, me da todo. Eso hubiera sido una respuesta de fe, no hubiera tratado de sacar ventaja de la situación de debilidad de su hermano. Si Jacob hubiera tenido fe, cuando su madre le propone que engañe a su padre, Jacob le hubiera dicho, no. Él no estaba obligado
a ceder a la tentación. Oscar, además la Biblia dice que en el mismo vientre de la mamá ya se estaban peleando y dice que ella se quería quitar la vida por eso, porque en el vientre había una batalla. O sea que eso no era solamente cuando crecieron, desde el mismo vientre había una batalla. Lo que pasa es que la historia de Jacob y Esaú es la historia de la naturaleza humana. ¿Quién era mejor, Jacob o Esaú? Antes, desde el vientre de la madre, cuando nacieron, ¿quién era mejor? Jacob o Esaú, ¿quién era más moral? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Tenían la misma naturaleza. De la misma manera, nosotros, todos los seres humanos, tenemos la misma naturaleza, tenemos que luchar contra las mismas tentaciones, tenemos que vencer. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? Es la experiencia espiritual. Jacob engañó a Esaú, y es que Esaú era un manto de virtud. Esaú no era un dechado de virtud. Esaú tenía un montón de errores, era un hombre violento, era un hombre dedicado a los placeres. Y Jacob también tenía sus errores. Ambos representan la naturaleza humana. Dios a nosotros no nos llamó a la vida eterna porque seamos muy bonitos. Jesús nos dio su vida por nosotros porque seamos muy bonitos. Antes, al contrario, nos dio su vida por nosotros por malos. Nos llama a la vida eterna y al arrepentimiento porque somos perversos, porque somos malos, somos corrompidos, mentirosos, malgeniados, homicidas, adúlteros, idólatras, porque somos avaros, porque somos egoístas. Y si no fuera así, no tendríamos necesidad de salvación. Es por eso que estos dos grupos, Jacob y Esaú, antes de esa experiencia espiritual de Jacob, cuando huye, antes de ese momento, son igualitos. De ahí no hay que sacar ni uno mejor que el otro. La paga del pecado es muerte, ambos están muertos en sus pecados y delitos. De la misma manera nosotros hoy. Pero ¿qué hace la diferencia entre un ser humano y otro? La naturaleza es la misma, pero la experiencia espiritual es diferente. ¿Qué es lo que va a ser probado en el tiempo de angustia? Lo que va a ser probado es la experiencia espiritual. Es que yo me he arrepentido de mis pecados. Es que le he pedido perdón a Dios. Es que he hecho reformas en mi vida conforme a mis malos comportamientos. Eso es lo que va a ser probado. Y eso es lo que tenemos que preparar ahora. Nosotros, si trazamos la línea de Jacob y la nuestra, nosotros ahora estamos en casa de Labán. Y muy pronto, Dios nos va a pedir que dejemos todo y que enfrentemos nuestros temores y veamos de qué está hecho la construcción de nuestra vida. ¿Es que está hecho de paja, de hojarasca? ¿O es que mi experiencia espiritual está hecho de oro, de diamante, de perlas preciosas? Es allí donde se va a ver la obra de cada uno. Sí, Norberto. Es que muchas veces nosotros miramos a estas historias como morales y no vemos la profundidad que hay en esta aplicación, ¿no? Exactamente. Entonces, el problema es que nos quedamos en lo moral y entonces, como usted hacía la pregunta, ¿quién era mejor de ellos dos? Ninguno, porque los dos tenían la misma naturaleza. Esa naturaleza, desde el mismo vientre de la mamá se estaban peleando. Es como el caso cuando los discípulos estaban peleando el primer lugar y ya el maestro estaba por ser quitado. Y en la misma, los discípulos tuvieron la prueba también. Ellos pasaban por un tiempo de angustia, donde ellos fueron purificados y donde el Espíritu Santo pudo venir y pudo habitar en ellos. Todos pasamos por exactamente lo mismo. Cuando ellos vieron su defecto que tenían, porque cada uno tenía su defecto. Claro, a Pedro le pregunta a Jesús, ¿me amas, Pedro?
¿Y qué decía Porque le Pedro? preguntó 3 veces. 3 veces le pregunta y Pedro no tenía respuesta. Claro. Es que el asunto de la salvación es una cuestión de experiencia espiritual. Y todos tenemos que crecer en esto. Cuando nosotros pensamos que estamos muy listos, eso significa que no hemos avanzado. Lo peor de todo es que cuando llegue ese momento nos vamos a sentir que estamos tan crudos. La profecía nos dice que vamos a sentirnos que estamos crudos. Y ese es el punto. Allí se va a ver la obra de cada uno. Entonces, bueno, les agradezco por habernos escuchado. También a nuestros amigos que nos ven a través de la cadena YouTube, les invito a que sigan los diferentes temas que van a salir. También les invito a que se inscriban en la cadena en YouTube, creen una cuenta de YouTube, para que también, si lo desean, se puedan inscribir a nuestra cadena. Así van a tener alertas acerca de los nuevos temas que van a salir. Y si ustedes piensan que este tema les ha servido para algo, por favor denle un like, esto va a aumentar nuestras posibilidades porque otras personas puedan ver este mensaje y les pueda ayudar. Y si es que les parece bien este tema y desean compartirlo, por favor no duden en compartirlo con otras personas a través de las redes sociales. Les agradecemos mucho por su escucha y nos vemos la próxima semana.